Hermanos, qué bueno tener la ocasión de tener nuestra sexta clase del curso Introducción a la Misión de la Iglesia. Prácticamente estamos un poco más allá de la mitad, estamos en nuestra sexta clase y aquí vamos a compartirles cómo es que va nuestra temática, nuestro contenido programático, lo planificado para este trimestre. Está relacionado con la clase introductoria, que ya la vimos, por eso ustedes lo ven ahí, que está como tachada, ¿verdad? Eso quiere decir que ya la vimos. La segunda clase fue la naturaleza de la misión. La tercera clase, la misión en la Biblia. La cuarta, la marcha de la misión. La quinta, los modelos de la misión. Esa fue la clase pasada. Y la clase para esta mañana, para este día, particularidades y desafíos del movimiento misionero en América Latina. Esta es nuestra clase para esta ocasión. Pero quiero compartirles cómo va nuestro panorama para las próximas clases, porque hice ajustes en dos temas que había dado en la clase introductoria. Es decir, la clase introductoria presenté el programa, pero en esta ocasión consideré conveniente mejor enfocarlo en función de lo que tenemos en el punto 7, criterios y renovación metodológica. Inicialmente solamente decía métodos de la misión, pero creo que el lenguaje adecuado creo que es lo oportuno y lo actual queda en nuestra próxima clase, como la séptima clase, como criterios y renovación metodológica de la misión. La siguiente clase prácticamente tendríamos la contribución del luteranismo a la teología de la misión, cómo nuestra iglesia ha contribuido a la teología de la misión. Y diríamos, la última propiamente sería la misión de la iglesia local. Esa es básicamente un amarre de muchas cosas y también una aplicación de aspectos y proyecto que cada uno de ustedes va a elaborar. Nuestra última clase, la 10ª reunión, sería un momento de conclusiones y amarres en función de algunos aspectos que ya hemos estado indicando en el transcurso de la clase. Así que prácticamente empezamos con el contenido de la clase de este día. Las particularidades de la labor misionera en América Latina. Hay mucho contenido en la clase, pero creo que teniendo ustedes en su computadora y teniendo el acceso al contenido de las mismas, aun cuando en esta ocasión en mi presentación pasen algunas cosas a veces sin entender, lo pueden repasar posteriormente, porque de eso se trata. Hay mucho contenido en las clases que estoy dando, soy consciente, ustedes lo saben. Hay mucho detalle, pero creo que eso es para que ustedes lo sigan analizando, estudiando, y eso le va a dar otras ideas. La primera parte de nuestra clase es el protestantismo histórico y las misiones de fe. Vamos a estar hablando de esto. Vamos a hablar del punto 2, que es interesante, cómo se interesaron los protestantes de Europa y Estados Unidos en América Latina, en Guatemala. ¿Por qué vinieron a Guatemala? Ustedes aquí van a amarrar muchas cosas que se han estado viendo en historia eclesiástica, historia de la Reforma, pero también a través de las clases que se han estado dando en función de la iglesia, lo que es la iglesia, con Pastor Eduardo y también con Pastor Abdiel. Vamos a hablar hoy también de las misiones protestantes en Latinoamérica, cómo creció en un momento dado el número de misioneros en América Latina. Ustedes van a saber por qué. No han sido conscientes de esto, yo sé, no han sido conscientes de esto, pero con lo que ya estamos estudiando, vamos a darnos entonces, vamos a darnos cuenta de algunas situaciones que ocurrieron y que posiblemente siguen ocurriendo. Y es el análisis que aquí queda con nosotros.
cómo América Latina se acercó y China se cerró. ¿De qué estamos hablando? Lo vamos a enfocar en su momento. Vamos a hablar también hoy del fundamentalismo en guerra con el modernismo. Un asunto muy importante. Punto 7, la práctica misionera y la imposición económica y cultural. 8, el despertar de una nueva misionera. Una nueva era misionera y la conclusión. Así que manos a la obra y empezamos a hacer una brevísima revisión, repaso de los 4 modelos que la Iglesia protestante impulsó en diferentes momentos históricos, su propuesta y sus caminos. Esto lo vimos en la clase anterior, en la clase número 5, ¿verdad? Ahora prácticamente es importante recordar esos modelos por todo lo que eso implicó y lo que vamos a estar tratando en esta ocasión para tener mucha claridad. Creo que si nos confundimos en esos modelos, no es conveniente. No conocer esos modelos es una tremenda deficiencia en nuestra vida. Si un pastor, si un líder, si un docente, si un maestro no conoce esos modelos, ahora está en desventaja y no va a poder interpretar adecuadamente lo que está pasando, porque lo está conectando con otras cosas que no son. Y creo que ahí es cuando ustedes son privilegiados como estudiantes de CLET, de entender un proceso en el cual prácticamente no solamente, como dijimos en la reunión pasada, somos objetos, sino somos sujetos de la misión, y ustedes ya saben de qué estamos hablando. Bien, la misión como una idea de ultramar, ese fue el primer modelo que estudiamos, vimos muy rápidamente, por supuesto. Este modelo de la misión como idea de ultramar se dio en los años 1815 y 1914. Fue un modelo impulsado por Europa, las iglesias protestantes de Europa y Estados Unidos. Esto ya lo vimos en la clase pasada. Aquí solamente vamos a recordar esto porque es muy importante por el amarre que estoy haciendo en el día de hoy. Europa y Estados Unidos durante estos años fueron los únicos continentes y países que enviaron misioneros al mundo. El otro modelo es la fórmula protestante europea. Vean cómo también se dio en los años 1815 y 1914. Otra vez, aquí en el primero teníamos a Europa y Estados Unidos enviando misioneros. En esta, básicamente tenemos el énfasis, era Europa enviando misioneros a otras partes del mundo. ¿Por qué 1914? Esto es muy importante porque la guerra mundial, la primera guerra mundial, paró todo proyecto misionero. Todo proyecto misionero fue parado, lamentablemente, y por eso es tajante, ¿verdad?, ese momento. ¿Y por qué 1815? Bueno, tiene que ver con el envío del primer misionero, Guillermo Carey, misionero que se fue a países muy lejanos. Y en ese sentido se ubican claramente esos momentos de la misión. Pero también vimos en la clase pasada el modelo tercero, un patrón aprendido de la misiología estadounidense. Esto lo vimos también en la clase pasada. Y aquí el énfasis que tenemos es a Estados Unidos como país enviando misioneros. Hoy vamos a ver más de esto, por supuesto. Vimos también el modelo de la confusión misional y también tiene que ver con la reacción de la gente que fue objeto de la misión y cómo reaccionó de una manera confusa o bien se quedaron pasivos ante todo lo que se había estado haciendo. Vean esto, estamos hablando de que este modelo se generó desde 1970 a la fecha, y eso lo define cada iglesia. Si una iglesia, si una denominación, si una iglesia local, si una iglesia independiente, cualquier iglesia en el mundo se queda en esto, tendrá que buscar y definir su propio rumbo, porque vivimos hasta la fecha de acuerdo a lo que pasó y a lo que ustedes tienen ya en la clase quinta, lo que sucedió en esta ocasión. Claro, con estos modelos hay muchas preguntas. Yo creo que ustedes tienen muchas preguntas y yo creo que les voy a ayudar a darles
más preguntas. Algunas preguntas que surgen al respecto. Uno, ¿por qué llegó a impactar más a nuestra región de América Latina el modelo misionero estadounidense? Obviamente, después de ver esos 4 modelos, uno es norteamericano esencialmente y este impactó más a América Latina. 2, ¿por qué ya no se dieron los otros 2 modelos? La idea de ultramar, ir a otro continente o más allá del mar, o bien la fórmula protestante. 3, ¿qué particularidades tenía el modelo misionero estadounidense? 4, ¿qué impacto tuvo este modelo estadounidense en los misioneros luteranos que vinieron a Guatemala, México y el resto de Centroamérica? Y lo tengo en rojo porque eso tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Esto tiene que ver con el luteranismo. El luteranismo no se escapó a este modelo tampoco. Y una buena cosa, un buen punto, es que la clase de día busca dar algunas respuestas. Al tratar ese tema es inevitable para el curso de introducción a la misión de la Iglesia. Espero que con la clase de esta ocasión muchas de estas respuestas también sean satisfechas, pero obviamente siempre habrán preguntas. 1. Empezamos a ver lo que fue el protestantismo histórico y de las misiones de fe. Durante mucho tiempo fuimos punto de arribo, campo de misión. Éramos objetos. La gente venía, el misionero venía, eso lo vimos ya también, el misionero venía como protagonista a cumplir su labor. Eso vimos en la clase 1. Pero durante mucho tiempo fuimos campo de misión. Muchas de nuestras iglesias, especialmente en las filas del protestantismo histórico y de las misiones de fe, solían pensar la misión como una calle de sentido único, de norte para el sur, de allá para acá. Venían únicamente a darnos. Ellos eran los protagonistas y nosotros sencillamente recibíamos porque éramos objeto. En este asunto se dio una dinámica creo que no adecuada, porque ya hemos visto y redescubierto en la clase anterior que esto no es conveniente, no es bíblico. Es importante en este punto de la clase que ustedes tengan ya claridad en estos elementos. Esta es la ventaja de esta clase. Esta clase no era para el primer año ni para el segundo año. Para ese tercer año, en donde estamos prácticamente culminando el proceso de estudio de las clases de diaconado para lo que es el programa de CLEP, no iban a tener, gusto, no le iban a tomar gusto a lo que estamos compartiendo en este momento, pero los elementos que estamos ya dando, ustedes ya lo han leído. De alguna manera lo han visto en diferentes clases. En todas las clases que se han dado, los elementos van a estar aflorando. Y por eso yo me siento en ese sentido como muy satisfecho. Ya tenemos elementos para definir muchas cosas que a veces están como en el aire, pero acá es, creo que muy importante para efecto de la clase, estos elementos. Y no solamente para la clase, esto tiene que ver con nuestra vida. El protestantismo histórico, nosotros somos parte del protestantismo histórico. Y otra vez acá, son las iglesias que encajan en los criterios históricos y pautas teológicas de la Reforma Protestante del siglo XVI. Aquí estamos, obviamente, los luteranos. Acá están también los presbiterianos, el metodismo y también otras corrientes que surgieron del metodismo. También están los bautistas. Esto es importante. Aún cuando hay muchas cosas las cuales no estamos de acuerdo con los bautistas,
por su individualismo y por su falta de definición de muchas cosas, pero es parte, ellos están clasificados dentro del protestantismo histórico. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Ahora, es importante también esta otra definición. No solamente sabemos cuáles son las iglesias del protestantismo histórico, sino también ahora empezamos como a definir lo de las misiones de fe. De hecho, en algunas clases el pastor Abdiel ha hablado de esto en algunos cursos que nos dio el año pasado. Y creo que ahí empezamos a amarrar esos elementos que están con nosotros. Las misiones de fe es el resultado del despertar del compromiso misionero fundamentalista en los Estados Unidos. Estas misiones representaban iglesias e intereses que no estaban vinculados con las iglesias históricas clásicas. No tenían interés en relacionarse con las iglesias del protestantismo histórico, sino que ellos mismos, en su forma de ver el mundo y concebir la iglesia, surgieron fuertísimamente en Estados Unidos. Era una nueva expresión evangélica, miren esto, que surgía con fuerza, dinero y vocaciones misioneras. Mucha gente, al hablar de las misiones de fe, incluso cuando lo enseña ahora en universidades, en seminarios teológicas, en cualquier libro de reflexión, se quedan con un sentimiento de lástima. Lástima que surgieron con tanta fuerza, y esas son las que nos llegaron a evangelizar, a llegar acá como grandes misioneros. Vamos a verlo en esta clase, desde una perspectiva latinoamericana. Podría decirse que el siglo XX estuvo bastante transitado. En este punto de nuestra historia, no solamente en nuestra clase, es importante discernir bien lo que ha acontecido para estar mejor preparados para nuestra propia y creciente actividad misionera. Todos somos misioneros, recordemos. Y más adelante, en las próximas clases que nos faltan, vamos a enfatizar muchísimo más esto. En el tiempo del dominio español en América, miren lo que pasó. América Latina, nuestra América Latina, Guatemala, Centroamérica, estaba cerrada herméticamente contra el evangelismo protestante. Los elementos que estoy presentando ahorita nos van a ayudar a entender por qué hay un movimiento fuertísimo en el siglo XX. En el tiempo del dominio español en América, España era el peor enemigo del protestantismo. Tremendo. Y para eso, una de las grandes estrategias para contrarrestarlo es la Inquisición, terrible, terriblemente destructiva. Pero también en el tiempo del dominio español en América, las iglesias protestantes en Europa y Estados Unidos, vean esto, tenían poco o ningún interés en evangelizar esa parte del mundo. Fue trágico, obviamente, ¿verdad? Los elementos estaban dando, pero aparentemente también hay culpa de parte de las iglesias protestantes en estos países en ese momento. No estaban interesadas en la evangelización. 4. Tristemente, había una enorme ignorancia de los protestantes acerca de América Latina y su necesidad espiritual. Y los pocos misioneros a quienes enviaron de parte de Europa, las iglesias de Europa y también de Estados Unidos, que eran iglesias fuertes, se fueron a otras tierras, África y Asia. Esa es la historia. Ahora vamos a ver cómo fue que se interesaron los protestantes de Europa y Estados Unidos en América Latina. Ya con el cuadro y los antecedentes que tenemos en el cuadro anterior, ahora vamos a entender un poquito mejor qué fue lo que pasó. ¿Por qué empezó ese interés en nosotros? En Guatemala, Centroamérica, nuestra América Latina. Vean esto, la Conferencia Misionera Mundial fue un evento, el primer gran evento protestante de evangelización
cuando se reunieron las iglesias más importantes de Europa y de Estados Unidos en este lugar, Edimburgo, en Escocia. Y en ese lugar, prácticamente en 1910, se reunieron a esta conferencia misionera mundial. Nunca se había realizado de parte del protestantismo en los 3 siglos que tenían el analizar la situación de la evangelización mundial. Pero vea, se decidió en ese evento, los protestantes de Estados Unidos, de Europa, decidieron que América Latina no sería campo de misión debido a la fuerte presencia del catolicismo romano. Esta es una de las razones por las cuales muchas de las misiones llegaron tarde a muchos países. Claro, esta decisión que se tomó y este cariz y esta forma y esta tendencia no gustó a muchos creyentes, muchos hermanos en la fe, ¿verdad? Hermanos protestantes. El hecho de que en este evento mundial se rechazó a América Latina como campo legítimo para las naciones protestantes impulsó que se reunieran privadamente varios delegados que estaban en profundo desacuerdo con aquella decisión. Dijeron, no es posible. Había sensibilidad, gracias a Dios, de parte de esta gente, hermanos y hermanas que estaban en esa reunión. Se nombró entonces a un comité para que preparara la defensa a favor del trabajo protestante en América Latina. Por eso se empezaron a interesar. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido interés? Imagínense, no sabemos. La evangelización se hubiera atrasado más, pero claro, en los planes del Señor nada lo para. Hay procesos misioneros que Dios mueve y mueve a su iglesia y nosotros somos parte de ella. ¿Qué pasó entonces después de ese evento de 1910? Gracias a Dios, 6 años después se celebra el primer congreso de protestantes en Panamá. No solamente se formó ese comité, sino se organizó un congreso, el primer congreso de protestantes en Panamá, en América Latina. Anoten eso, 1916 es el primero, no existe otro en América Latina. Los protestantes sensibles por la evangelización de América Latina se reunieron en Panamá en 1916. Y ahí se informó de las grandes necesidades y oportunidades que había en la región. En este congreso, América Latina fue considerada oficialmente como un campo misionero. Las iglesias protestantes se despertaron de que al sur del Río Grande, de Estados Unidos, México, hacia el sur, había un enorme campo que atender. 1916 despertaron y se interesaron por América Latina. Gracias a Dios por eso, pero se tardaron demasiado. Vamos entonces a ver nuestro punto 3, las misiones protestantes en Latinoamérica. ¿Qué pasó después de que eso se dio? ¿Qué surgió después de ese evento en Panamá? Después de la llegada de los inmigrantes protestantes, y después, siguiendo de cerca a los corpotores de las sociedades bíblicas protestantes, bien interesante, ¿verdad? Hay 3 grandes corrientes que entraron a nuestra América Latina. Los inmigrantes que se fueron a varios países, los colportores de las sociedades bíblicas protestantes, en este caso las más fuertes en ese entonces eran las sociedades bíblicas de Inglaterra y de Estados Unidos. Después, delegada a esos grupos de gente con un sentido misionero, un interés por compartir la palabra, llegaron a América Latina los primeros agentes misioneros europeos y norteamericanos. Mira, ¿cuál era la agenda? ¿Cuál era su objetivo? Y está en negrilla, en cursiva, para que cito, sencillamente, cómo ellos nos miraban: evangelizar a la población nacional de religión católica romana y a las poblaciones indígenas no cristianizadas o altamente paganizadas.
Otra vez, el concepto que vimos en la clase anterior, ¿verdad? En la cultura de ellos se consideraban superior y nosotros éramos inferiores. Necesitábamos ser civilizados, cristianizados a través del protestantismo. El protestantismo iba a traer la cultura a estas naciones altamente paganizadas. Esa era la mentalidad. Ya lo vimos. Terror y pecado, por supuesto. Las misiones. Ahora viene una reflexión interesante. Las misiones, especialmente las de origen norteamericano, se beneficiaron del nuevo papel que los Estados Unidos pasaron a desempeñar en el continente y su creciente expansión imperialista. Estos factores políticos y económicos favorecieron también la penetración religiosa del continente. Aquí ustedes, como estudiantes de CLET, empiezan ya a analizar muchas cosas, porque ya tienen los elementos para este análisis. ¿Cómo quisiera yo que este análisis lo tuvieran los pastores luteranos, por ejemplo, en nuestro país, ¿verdad? Lamentablemente no lo han tenido, no lo han tenido. Y por eso a veces solo se ve un lado de la moneda, o todavía algunos piensan que somos objeto, ¿verdad? Y eso se rompió hace mucho tiempo. Pero miren acá, se dan los elementos coyunturales en donde los misioneros aprovechan su situación y la situación de su país y vienen con esa mentalidad del imperio. Eso está documentado. Esto no es que está por ahí escondido. Está documentado en las cartas, en los documentos, en los informes, en los libros de las juntas misioneras de las iglesias de Estados Unidos. Y por supuesto las reacciones y los reportes que hicieron constantemente al trabajo que se hacía. Pero vean ahora, este punto 3 va a dar más luz a lo que estamos diciendo. Después, estamos en la siguiente. El vigor espiritual, no podemos negar, el vigor espiritual de las iglesias protestantes norteamericanas se manifestó en términos de su fuerza misionera expansiva con el envío de agentes de sus sociedades o juntas misioneras recientemente constituidas. Es decir, había impulso misionero. Obviamente no se puede decir que no había vigor espiritual, había, pero estaba mal encauzado por lo que ya estamos viendo. Y obviamente esta es una vez que nosotros tenemos que hacerlo y ratificar que la historia de Guatemala refleja este patrón. El presidente Justo Rufino Barrios consideraba a los protestantes como aliados convenientes y oportunos contra la jerarquía católica, y por ello en 1873 invitó a la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos a enviar agentes misioneros. Esa historia usted la conoce. Eso pasó. No es que Justo Rufino tenía un gran celo por la evangelización de la gente en Guatemala. Puros intereses económicos, políticos y bienestar para él personalmente y unos pocos en Guatemala, pero lo demás no le importaba. Y aprovechó ese momento cuando había oportunidades y el gobierno de Estados Unidos estaba con deseos de enviar misioneros, y la coyuntura la aprovechó al máximo nuestro ex presidente. Esa es parte de nuestra historia y no lo podemos olvidar, porque esos son los elementos que están ahí en el envío de los misioneros, no solamente presbiterianos. Por favor, aquí estamos hablando del resto que vinieron después, iglesias centroamericanas, los metodistas, los nazarenos, amigos, las iglesias de Dios, todo tiene que ver con ese elemento del momento coyuntural y en donde está aprovechando un anticatolicismo para aprovechar los intereses de los propios gobernantes. Entonces, claro, con todo ese panorama que se abría, había una expansión en el número de misioneros en América Latina. América Latina estaba en camino de ganar un espacio más significativo en la agenda de la empresa misionera norteamericana, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, termina en 1945, la guerra segunda, una guerra atroz, terriblemente dañina, destructiva.
se aprovechan también los espacios que se dan y la voluntad y se envían más misioneros. El movimiento misionero de origen protestante surgió, y esto es importante, por favor, siempre ustedes también lo debemos de avanzar así, surgió bajo las alas de expansión colonialista europea y se hace mundial. ¿Recuerdan ese concepto de cristiandad que vimos? Cristiandad no es cristianismo, cristiandad es la región, es el bloque económico que impone incluso una religión, y así vinieron también con esa línea. Esa es la historia nuestra. ¿Qué pasaba entonces con Inglaterra? Si empezaban a surgir misioneros por todos lados, ¿qué pasó con Inglaterra? Miren esto. Inglaterra era el gran semillero de las misiones mundiales a principios del siglo XX. Estamos hablando hace prácticamente un siglo. Era el gran semillero. ¿Y qué pasó con Inglaterra? Su hegemonía, su superioridad se rompió, se quebró debido a su propia decadencia como imperio, las dos grandes guerras mundiales y la ruptura de la propia estructura colonial del imperio, por supuesto, la independencia de sus colonias. Inglaterra. Y ahora, aquí nos falta ver, si esto pasó con Inglaterra, ¿qué pasó con Estados Unidos? Si Inglaterra acá está en decadencia, ¿quién venía? Para arriba. Surge como nueva fuerza dominante, como imperialismo económico. Lo económico, lo político y lo religioso estaban ligados. Se constituye Estados Unidos entonces a partir del siglo XX en la mayor fuerza misionera, en la mayor parte del siglo que ya terminó. Con esto, América Latina se acercaba y China se cerraba. ¿A qué estamos hablando? Bueno, esto también les da los elementos de por qué vinieron más misioneros de los que se esperaba. China había sido hasta la mitad del siglo XX objeto de concentración de esfuerzos misioneros, la Gran China. Pero con la revolución de Mao Zedong, 1949, se cierran las puertas para las agencias misioneras hacia China y se cambian las prioridades hacia América Latina. Ahí es ese punto. Cuando China se cierra, América Latina se abre, pasa a ser la opción natural de Estados Unidos, próxima y dependiente totalmente en términos económicos, políticos, culturales, etc. Esa es la realidad, eso está documentado, esto está básicamente como parte de lo que nos aconteció. Y en ese momento, cuando se están dando esas situaciones de evangelización, de visitas, de misioneros, gran novedad, explosión, hay en Estados Unidos una guerra interna, un conflicto interno que se llamó el fundamentalismo y modernismo. Ustedes lo han escuchado, ya lo hemos visto en varias ocasiones. Había en Estados Unidos un conflicto interno de carácter teológico y religioso, el cual contribuyó a determinar en gran medida el tipo de misionero norteamericano que iría a América Latina. Aquí empiezan ustedes también a tener más claridad en el tipo de mentalidad del misionero y el tipo de misionero que nos vino. Y los luteranos tampoco se escapan de esto. Es parte del producto de un tiempo específico. Las primeras 3 décadas del siglo XX fueron testigos en Estados Unidos de la irritación y explosión de un conflicto entre los llamados modernistas y fundamentalistas. Una guerra interna entre liberales y moderados. Tuvo enormes consecuencias misioneras en el continente. Las iglesias históricas serán llamadas liberales, en términos generales. Se enfocaron en la fundación de escuelas y centros de ayuda social. Las iglesias fundamentalistas se incrementaron en su personal misionero para América Latina. Hay más misioneros de las iglesias fundamentalistas y el énfasis de ellos era la salvación de las personas, los estudios bíblicos, las grandes campañas y otras cosas, la evangelización. Hay mucho individualismo
Y ese es el gran cuestionamiento que se le hace a las iglesias fundamentalistas, de con esa mentalidad generar un asunto individualista que fue tremendamente nocivo. La salvación es individual, ¿verdad? Levante la mano, eso es lo que el pastor Adiel está enfatizando. No, eso no es así. La evangelización es mucho más allá. Tiene que ver con la integralidad de la vida de la gente. Y aquí obviamente todos los estudiosos se dan cuenta que este conflicto, esta tensión interna de Estados Unidos, nos dañó también a nosotros. La perjudicó en vez de ayudarla. ¿Por qué esto? Porque es importante que al analizar estos elementos, estos misioneros que vinieron a América Latina tenían el trasfondo fundamentalista en el área de las misiones. Es importante esto, miren, acá. Estos fundamentalistas es clave que ustedes sepan, porque así entendemos y saboreamos muchísimo. Cuando oímos a alguien lo entendemos mejor, o bien tenemos criterios para decir esto es incorrecto. Los fundamentalistas, estas iglesias fundamentalistas, esa mentalidad fundamentalista no representaba a los grupos denominacionales clásicos, que fueron la primera expresión evangélico-protestante. No representaban a nuestras iglesias. No lo representaban, vinieron por su propia cuenta, independiente, no tenían conexión aparentemente con el mundo religioso en Estados Unidos, clásico, de la rama. No tenían, ni les interesaba porque vivían un conflicto interno, ni tampoco representaban, miren esto, al movimiento pentecostal emergente, vinieron rechazando los elementos pentecostales que estaban surgiendo acá como un elemento clásico, ¿verdad? Y autóctono. La fuerza misionera que llegó fue muy norteamericana. Eso lo voy a dejar con ustedes, pero creo que quiero dejarlo enfatizando acá. Si no se toma en cuenta esta mentalidad y práctica de carácter histórico-cultural, será muy difícil entender la práctica misionera norteamericana en el continente latinoamericano y latinoamericana también. Por eso nuestra clase es introducción a la misión de la iglesia. Si esto no está con ustedes, no van a entender adecuadamente lo que vamos a estar viendo en las próximas 3 clases. Ahorita ya tienen el sabor. 7, muy rápidamente, porque estos son elementos, hay mucho elemento que dejo con ustedes, no es suficiente una hora, por eso aquí quisiera sencillamente dejarles los elementos, ya ustedes tienen las presentaciones, pero aquí estamos hablando de que una práctica misionera, una imposición económica y cultural. Miren esto, ese citado de especialistas. ¿Cuál fue el error de ese modelo que nos vino? El error, el problema y error de este modelo, el hecho de que un misionero cobre dólares, generó una dependencia casi automática de la iglesia pobre. Pero que el misionero rico era rico, obviamente, ¿verdad? El salario, el misionero lo recibió desde un principio en dólares. Desde un principio, en su mayoría. Miren lo que está diciendo acá un especialista en esta línea. En su mayoría, la familia misionera norteamericana participó y representó la euforia expansionista norteamericana en este siglo XX y no hizo la necesaria autocrítica del imperio. Paso al siguiente elemento. Dejo los elementos ahí para que ustedes sigan evaluándolo, porque creo que esto no es para la clase, esto queda con ustedes y la reflexión queda con ustedes, y después vamos todavía a amarrar otros elementos en la conclusión. Es tiempo de que hagamos entonces evaluaciones críticas, adecuadas, positivas. Es importante tener en perspectiva que la misión es una respuesta humana a un llamado divino, y esa misión de Dios se hace con vasos de barro y como vasos de barro. Vamos al siguiente elemento. Dejamos algunas preguntas. ¿Será posible que en esta hora del Espíritu y dadas nuestras particularidades en América Latina, Dios quiera usarnos como instrumentos de su reino? ¿Somos iglesia? Si somos iglesia, por supuesto, Dios nos toma en cuenta. ¿Cómo vamos a completar nuestra obediencia misionera? Somos elementos que vamos a ir dando curso en las próximas clases. ¿Qué tipo de vasos somos? Queremos y precisamos ser. El punto 8 es algo muy importante. Creo que eso ya lo vimos también en la clase anterior.
Es la cita de un teólogo y pastor luterano brasileño, Valdir. Valdir escribe un libro interesante, gracias a Dios es un pastor luterano tremendamente comprometido, analítico, ¿verdad? Pero muy propositivo de esto, de lo que está pasando en este momento. El Espíritu está abriendo desde el hemisferio sur un nuevo rumbo de iniciativa y obediencia misionera, una experiencia adecuadamente diversificada, de matriz universal y de colorido multirracial. Eso es lo que hemos descubierto. Hay un gran avivamiento, hay un gran crecimiento en las iglesias del sur. Y gracias a Dios porque vivimos en estos momentos, somos testigos de ese despertar. Eso no ocurrió. Jamás en la historia de la iglesia había ocurrido un tremendo despertar en el sur, en las iglesias de África, de Asia, de América Latina. El avivamiento y el crecimiento era en Europa y en Estados Unidos. Eso sí. Y ahora también está picando. Así es. Hay dos olas misioneras. Miren esto, qué interesante. La gran ola del esfuerzo misionero que partió primero de Europa y luego de la América del Norte hacia el tercer mundo. Gracias a Dios porque nosotros fuimos parte también recipientarios de esa primera ola. Hay otra ola. Esa es la ola que estamos nosotros también captando y percibiendo y tratando de compartir. Otra ola que está comenzando a elevarse y correr en la dirección opuesta del tercer mundo hacia las sociedades postcristianas del viejo mundo europeo y del viejo mundo Estados Unidos, que también muestra señales de decadencia. Muchísimos misioneros, eso es importante que usted lo sepa, muchísimos misioneros están saliendo del tercer mundo en este momento. Desde hace 30 años es un fenómeno enorme, en donde iglesias están siendo prácticamente impactadas por ese despertar y se han preparado y se han ido. Y allá están trabajando en las necesidades, no solamente aquí, ¿verdad?, sino también en otros continentes. Y eso es importante, esto es parte de esa ola de la cual estamos hablando. El número de misioneros provenientes del tercer mundo está superando ya el número de misioneros provenientes del nuevo mundo. Perdón, ahora, ¿esa anterior, Cornelio? ¿Sí? ¿Está bien eso ahí? Sí. El número de misioneros del tercer mundo Sí. está superando ya el número de misioneros provenientes del del viejo viejo mundo. Sí, sí. No, es que dice nuevo. ¿Nuevo mundo? No. No, ahí dice nuevo mundo. Nuevo mundo, sí, sería en este caso, estamos hablando de Europa, estamos hablando de Europa. Viejo mundo. Del viejo mundo. Sí, el viejo mundo, sí, sí, gracias. Entonces, es lo que se está dando. Esa ola que vino, llegó con sus problemas, con pecado, con errores, con faltas, con malas interpretaciones, llegó a nuestro continente, América, subcontinente, América Latina, y a otras partes, África y Europa. Eso ya dejó de acontecer y a la fuerza está, es lo que decíamos en la clase anterior, la fuerza está ahora, la fuerza misionera en las iglesias del tercer mundo. Es maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Ahí es cuando creo que el luteranismo como iglesia se ha quedado. Esto es importante que ustedes lo sepan, porque el luteranismo no ha despertado a esto. El luteranismo todavía tiene la mentalidad de ser objeto, porque esa reflexión en los misioneros que llegaron al sur tenían la mentalidad de Europa, y las iglesias que llegaron a Estados Unidos tenían la mentalidad de Europa, pero también generaron su propio concepto misionero. Y esos son los misioneros que nos vinieron acá. Este análisis no lo hacen ellos, no les gusta hacerlo. Pero como es importante en esta clase de misión, ustedes siéntanse en libertad de hacer ese cuestionamiento. Y ese cuestionamiento, esa crítica, ese análisis, retroalimentación, es entre nosotros, ¿verdad? Yo sí lamento que los pastores, la mayoría de los pastores del CONUT no están interesados en esto, ¿verdad? No sé si alguno pueda ver la clase en algún momento dado, pero no creo. Básicamente somos pocos los pastores que estamos participando en este proyecto de CLET. El pastor que no entiende esto se quedó y no se va a interesar
por hacer ninguna labor misionera. Aquí no estamos hablando solamente de evangelización. Ya los elementos que van a estar viendo en la próxima clase, que es la misión integral, nos abre un mundo de posibilidades en donde Dios nos toma en cuenta como sujetos. Gracias a Dios. Entonces creo que esto es importante, ¿verdad? Al misionero no le gusta tratar este asunto. A cualquier misionero que ha estado entre nosotros no le gusta que se le plantee esto, porque se le cuestiona, se le interpela y se le hace ver su error. Y muchos no quieren conocer su pecado. Yo se los planteo claramente porque tengo esto muy claro, ¿verdad? No lo descubrí hace poco, esto lo descubrí hace muchísimo tiempo. Y me duele que la iglesia luterana no despierte a esta situación. El despertamiento del luteranismo es muy lento. Muy lento, muy lento. Pero aquí esto tiene que empezar con el pastor. El pastor tiene que empezar a hacer ese análisis. Y ustedes, como estudiantes de CLED, pueden empezar a trabajarlo con sus pastores. Estoy hablando en este caso concretamente de Chajabal. Chajabal ya tiene, por los estudiantes que tenemos, 8 hermanos involucrados en esto, juntamente con el pastor Martín. Pueden platicar de esto. Con libertad. La iglesia con libertad, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Los hermanos de Castillo Fuerte, lo mismo. Pueden perfectamente platicar y trabajar estos elementos. No digamos hermanos de Cristo Rey y de Santiago Zamora. Esto lo dejo, son muchos elementos que yo creo que ya estamos prácticamente culminándose, pero lo dejo con ustedes. La fe cristiana ya no es una religión de los blancos como el siglo XX. A principios, la iglesia en su versión contemporánea pasa a ser lo que ha sido llamada a ser una iglesia multicolor y universal. Hoy los cristianos somos cerca de 1/3 de toda la humanidad y más de la mitad de la población de los 2/3 de las 223 naciones del mundo. Datos que dejo con ustedes. Y por último, por supuesto, la conclusión. Hay un despertar misionero. Esos son elementos que dejo con ustedes. Nuestro gran objetivo ahora es ¿cuál? La fidelidad y obediencia misionera en un mundo que es fundamentalmente un mundo de pobres. Esta es la clase para la próxima reunión, la misión integral de la iglesia, y sobre eso esperamos que tengamos mucha bendición. Un saludo para todos. Gracias.